Cuando Damián tenía solo 8 años, acompañaba a su madre a limpiar casas en barrios donde nadie se parecía a ellos. Mientras ella trapeaba pisos brillantes y silenciosos, elogiaba revistas médicas viejas en las salas de espera. Soñaba con batas blancas, con sanar vidas, con ser llamado doctor. Un sueño grande para alguien como él, según muchos. En la escuela, los profesores no lo animaban. Una vez, cuando dijo que quería ser cirujano, uno de ellos se rió frente a toda la clase. «Apunta más bajo, Damián. Alguien como tú debería ser realista», le dijo. A los 17, entró a la universidad con una beca, pero pronto entendió que el verdadero examen no era académico, era soportar las miradas, las dudas, los prejuicios. En los pasillos del hospital, más de un paciente se negó a ser atendido por ese chico negro. Un día, durante su residencia, fue asignado como asistente en una operación delicada. El paciente, un hombre mayor, lo vio entrar y preguntó al médico jefe si era el de mantenimiento. Cuando le explicaron que Damián estaría a su lado en el quirófano, murmuró: «Prefiero morirme antes que ser tocado por uno de esos». Pero los años pasaron, y Damián se convirtió en un cirujano reconocido por su precisión, su templanza y su humanidad. No olvidó las humillaciones, pero nunca las dejó envenenar su vocación. Entonces, un día, en urgencias, un caso crítico, un hombre mayor con una complicación cardíaca. Damián lo reconoció al instante. Era aquel mismo paciente, ahora mucho más débil, más pequeño, sin arrogancia. Los ojos del hombre también lo reconocieron. Su expresión cambió, pero no dijo nada. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo. Damián no dudó. Lo operó durante 5 horas. Salvó su vida con las mismas manos que ese hombre despreciaba. Al despertar, el paciente lo miró con lágrimas en los ojos. No pidió perdón. Solo preguntó por su nombre completo. Damián se lo dijo, en voz firme, sin rencor. Días después, el hombre le escribió una carta. No con disculpas, sino con gratitud. No sé cómo reparar lo que dije. Solo sé que estoy vivo gracias a usted. Espero que algún día me pueda ver como algo más que un cobarde lleno de prejuicios. Damián no respondió la carta. No lo necesitaba. Su respuesta había estado en cada punto de sutura, en cada decisión tomada dentro del quirófano. Él ya había ganado. Una semana después del alta del paciente, Damián recibió una llamada inesperada del director del hospital. Quería reunirse con él en privado. Pensó que era un reconocimiento por la operación, o quizá algo administrativo. Lo que encontró al llegar lo descolocó por completo. Sentado en la oficina estaba un hombre de traje gris, pulcro, con una carpeta en las manos. Era abogado. Representaba al hijo del paciente que Damián había operado. El hijo, al parecer, era un influyente empresario con conexiones en el consejo del hospital. La operación había sido impecable, sí, pero ahora alegaban una conducta poco profesional en el trato posoperatorio. Era una acusación sin pruebas, basada en una supuesta falta de comunicación con la familia durante la recuperación. Damián comprendió rápidamente. No era un reclamo médico. Era venganza camuflada. El hijo no podía soportar que su padre, un hombre que había expresado ideas racistas toda su vida, hubiese sido salvado por alguien a quien despreciaba. La humillación era demasiado profunda. Y ahora, en lugar de agradecimiento, buscaban hundirlo con burocracia. Pero justo cuando parecía que la situación se volvería insostenible, sucedió lo inesperado. Justo cuando el director del hospital estaba por suspender provisionalmente a Damián mientras se investigaban las acusaciones, se escuchó un golpe en la puerta. Entró una mujer de cabello canoso y expresión decidida. Era la esposa del paciente operado, la madre del hombre que había presentado los cargos. Sin pedir permiso, colocó sobre la mesa una carta firmada por su esposo, redactada días antes de ser dado de alta. «Mi esposo quería que esto se leyera en público si algo como esto pasaba», dijo ella, mirando al abogado sin miedo. Él sabía que su hijo es como era él hace 40 años, pero también sabía que tenía que romper ese ciclo. El director tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. En ella,
El paciente describía cómo su operación lo había cambiado más allá del cuerpo. Como había visto a los ojos de Damián, un hombre que tenía todas las razones para ignorarlo o despreciarlo, pero que eligió salvarlo sin juzgarlo. Este hombre me trató con más dignidad que la que yo le habría ofrecido en su lugar, decía la carta. Y si algún día él sufre por culpa de mi apellido o de mis errores, que se sepa que yo le debía la vida. Literalmente. El silencio en la sala era absoluto. El abogado cerró su carpeta. El director del hospital le pidió a Damián que se quedara. Y la mujer, antes de irse, miró a Damián con lágrimas contenidas. Gracias por no devolver odio con odio. Usted le enseñó algo que ni yo pude enseñarle en toda una vida. Damián asintió con humildad, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de pasar. Al salir de la sala de dirección, el pasillo del hospital parecía distinto. Enfermeros, residentes y algunos médicos que hasta entonces apenas le dirigían la palabra, ahora lo miraban con respeto. Algunos lo saludaban con una palmada, otros simplemente con una mirada distinta. No todos, pero bastantes. Pasaron los días, y el rumor de lo sucedido se esparció. La carta fue publicada en el boletín interno del hospital, y pronto fue compartida en redes sociales. Los medios locales se interesaron en la historia. Un cirujano negro que salvó la vida de un hombre que en su juventud había rechazado que los como él estudiaran medicina. Pero más allá de la notoriedad, algo más profundo cambió. Un grupo de jóvenes estudiantes de medicina afrodescendientes, que hasta entonces se habían sentido invisibles en los pasillos de aquel hospital, se acercaron a Damián. Uno de ellos, con los ojos brillantes, le dijo: «Pensábamos que tendríamos que aguantar todo en silencio, pero después de lo que hiciste, sabemos que no estamos solos». Ese fue el verdadero reconocimiento para Damián. No los artículos ni las entrevistas. Fue ver a los que venían detrás de él levantar la cabeza con más seguridad. Un mes después, el hijo del paciente, el mismo que lo había acusado, volvió al hospital. Esta vez no iba a denunciar. Llevaba en la mano un sobre y, en él, una invitación. La familia estaba creando una beca en honor a Damián, dirigida a jóvenes afrodescendientes que aspiraran a entrar a la escuela de medicina. «No espero que me perdones», dijo el hombre con sinceridad. «Pero sí quiero ayudar a arreglar el daño que heredé». Damián, con calma, aceptó la carta y, tras unos segundos de silencio, solo respondió: «Nadie elige donde nace, pero sí elige lo que construye con lo que le dieron». Con los años, Damián no solo se convirtió en un referente médico. Fue mentor, guía y símbolo. En cada rostro joven que pasaba por su consulta buscando consejo, veía una nueva historia esperando ser escrita, esta vez sin el peso del prejuicio. Y cada vez que operaba un corazón, sabía que también estaba reparando algo más profundo, las heridas invisibles de un mundo que aún estaba aprendiendo a ver con los ojos del alma. Pasaron los años. Damián no solo se consolidó como uno de los mejores cirujanos cardiotorácicos del país, sino también como un referente humano. Fundó un programa llamado Corazón Abierto, no solo para formar a médicos de comunidades marginadas, sino también para transformar hospitales en espacios verdaderamente inclusivos. El programa ofrecía becas, mentoría y, lo más importante, representación. Cada año, en el aniversario de la beca que aquella familia había instaurado en su honor, Damián daba una charla. No hablaba solo de cirugía, sino de dignidad, compasión y del largo camino hacia la justicia. Las filas para escucharlo llegaban hasta fuera del auditorio. Gente de todas las edades, colores y orígenes venían a escucharlo no como a un médico, sino como a un faro. En una de esas charlas, cuando ya tenía canas visibles en la sien, una joven levantó la mano y le preguntó: ¿alguna vez pensó en rendirse? Damián sonrió despacio. Tomó una pausa larga, casi reverente. Cada vez que me humillaban, sí. Cada vez que entraba a una sala y me hablaban como si no fuera el cirujano a cargo, sí. Cada vez que sentía que mi color hablaba más fuerte que mis títulos, claro que pensé en rendirme. Pero, se detuvo, respiró hondo y miró a los ojos a la joven. Nunca lo hice. Porque entendí que yo no era solo yo. Era mi madre fregando pisos para que pudiera estudiar. Era mi abuelo que jamás aprendió a leer.
Era mi hermana que dejó su carrera para cuidar de mí. Yo tenía que seguir, no por mí, sino por todos los que vinieron antes y todos los que vendrían después. El auditorio entero se levantó para aplaudir. Ese día, un viejo profesor suyo, uno que en su momento dudó de su capacidad, se acercó entre lágrimas. No supe ver todo lo que cargabas, Damián. Me enseñaste más tú a mí que yo a ti. Damián lo abrazó. Nunca es tarde para aprender, doctor. Nunca. Años después, cuando Damián se retiró oficialmente del quirófano, no hubo tristeza. Solo gratitud. Había operado más de 4.000 corazones, pero había tocado millones más. Y cuando caminaba por la calle, muchas veces un niño o una niña lo señalaban, y sus padres les decían: «Él es el doctor Damián. El que hizo historia». Y los niños, con los ojos bien abiertos, le devolvían una sonrisa que lo decía todo. Porque gracias a él, ahora sabían que no había color que pudiera apagar el brillo del talento. Y que ningún prejuicio podía detener a un corazón que late con verdad. Los años siguieron pasando y la influencia de Damián se extendió más allá de los quirófanos y las aulas. Su programa Corazón Abierto se convirtió en un movimiento nacional, inspirando a jóvenes de todas las regiones y estratos sociales a perseguir sus sueños sin importar las barreras. Muchas de esas jóvenes y jóvenes, antes invisibles para el sistema, comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en hospitales, universidades y centros de investigación. Un día, en una conferencia internacional de medicina, Damián fue invitado a compartir su historia. Allí, frente a expertos de todo el mundo, reveló una verdad que pocos conocían: la cicatriz más profunda que había tenido que sanar no estaba en un paciente, sino en sí mismo. Contó cómo, durante su formación, enfrentó un episodio que casi le hace renunciar. Un profesor, uno de los más respetados en la facultad, le había dicho en privado que la medicina no era lugar para gente como él. Pero que, en vez de hundirse, usó ese rechazo como combustible para demostrar que el valor no depende del color de la piel, sino del corazón y la mente. El auditorio quedó en silencio, conmovido, hasta que una ovación espontánea llenó la sala. De regreso a casa, Damián recibió una llamada inesperada. Era la hija de aquel profesor que lo había dudado años atrás. Le dijo que había estado observando su carrera, que se sentía profundamente arrepentido por sus palabras y que deseaba apoyar la fundación para ampliar aún más su alcance. Damián, con la humildad que siempre lo caracterizó, aceptó la reconciliación. Entendió que el cambio verdadero nace también del perdón y de abrir puertas a quienes estuvieron equivocados. Con ese acto, no solo cerró un capítulo personal, sino que abrió un camino para que otros aprendieran a ver más allá del color y las etiquetas. La historia de Damián se volvió un símbolo de esperanza, de lucha y, sobre todo, de humanidad. Porque al final, lo que realmente importa no es el color de la piel, sino el color de la voluntad para hacer justicia y construir un mundo mejor. Después de esa reconciliación inesperada, un nuevo desafío apareció para Damián. En una comunidad rural alejada, una clínica estaba a punto de cerrar por falta de médicos y recursos. Los habitantes, en su mayoría personas de color con muy pocas oportunidades, dependían de ese lugar para recibir atención básica y urgente. Al enterarse, Damián decidió involucrarse personalmente. Organizó una campaña de recaudación, convocó a colegas, voluntarios y estudiantes para que se sumaran a la causa. Pero lo que parecía un acto noble y sencillo pronto se tornó en un conflicto político. Algunos líderes locales, temerosos del cambio y de perder influencia, comenzaron a difundir rumores contra él y su equipo, acusándolos de querer invadir la comunidad con intereses ocultos. El ambiente se volvió tenso. Damián recibió amenazas, intentos de sabotaje e incluso se cuestionó su ética profesional en medios de comunicación locales. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad que creía en él, la clínica no solo se mantuvo abierta, sino que se convirtió en un centro de excelencia, con programas de prevención, educación y capacitación para jóvenes. En medio de esa batalla, Damián conoció a Clara, una joven líder comunitaria que había dedicado su vida a mejorar la salud y educación en el pueblo. Juntos formaron un equipo indestructible, uniendo medicina y activismo para derribar barreras invisibles. Este nuevo capítulo mostró que la verdadera lucha contra el racismo no solo ocurre en hospitales o aulas,
sino en cada rincón donde las voces marginadas se hacen escuchar y exigen dignidad. La campaña para salvar la clínica en aquel pueblo remoto comenzó con una simple promesa, que nadie quedaría sin atención médica, sin importar el lugar donde nacieran o el color de su piel. Damián dedicó semanas enteras a recorrer la región, organizando charlas, reuniones y talleres donde explicaba la importancia de la salud comunitaria, la prevención y el acceso igualitario. Pero a medida que la campaña ganaba fuerza, los rumores también crecían. Algunos políticos locales, temerosos de perder su control tradicional sobre la comunidad, empezaron a desacreditarlo. Decían que Damián y sus colaboradores querían cambiar las costumbres, que la clínica era un pretexto para imponer agendas externas y que la ayuda solo serviría para crear dependencia. Un día, mientras impartía una charla sobre salud preventiva, un grupo de hombres irrumpió en la sala, lanzando insultos y acusaciones. La tensión se palpaba en el aire. Pero en ese momento, Clara, la joven líder comunitaria, se levantó y con voz firme los enfrentó. «No vamos a permitir que el miedo ni el odio destruyan la esperanza de nuestro pueblo», dijo. Damián no vino a imponer nada, vino a escucharnos, a caminar con nosotros. Aquí nadie está solo. Sus palabras calaron hondo en la audiencia, y poco a poco muchos comenzaron a cambiar de opinión. La fortaleza del proyecto no estaba solo en la medicina, sino en la unión de las voces que siempre habían sido silenciadas. Sin embargo, el precio fue alto. Las amenazas se hicieron más frecuentes, los actos de sabotaje se intensificaron. En una noche oscura, la clínica fue vandalizada, con vidrios rotos y equipos dañados. Pero ni eso detuvo a Damián y Clara. Con la ayuda de voluntarios, repararon la clínica, incluso mejorándola. Organizaron patrullas comunitarias para proteger el lugar y crearon un sistema de alerta temprana para cualquier peligro. Durante esos días difíciles, la relación entre Damián y Clara se fortaleció. Compartían sueños y miedos, y juntos encontraban la fuerza para seguir adelante. No era solo una lucha contra la injusticia racial, sino una batalla por la dignidad, la esperanza y el derecho a un futuro mejor. Un día, llegó una delegación del gobierno nacional, sorprendida por la resistencia y la organización de aquella comunidad. Después de conocer el proyecto y escuchar a sus líderes, decidieron otorgar fondos y apoyo oficial para expandir la clínica y replicar el modelo en otras zonas vulnerables. La noticia fue celebrada como una victoria histórica, pero Damián y Clara sabían que lo más importante no eran los recursos, sino haber encendido una chispa de cambio verdadero. Desde ese momento, la clínica se convirtió en un símbolo de resistencia, solidaridad y esperanza. Y Damián, el joven al que alguna vez dijeron que no podía ser doctor por su color, demostró que la verdadera medicina cura también las heridas del alma. Justo cuando parecía que todo iba a mejorar, Clara recibió una noticia devastadora. Su hermano mayor, quien había sido una figura clave en la comunidad y uno de los mayores críticos del proyecto, había sido arrestado por cargos falsos relacionados con un supuesto robo en la alcaldía. La noticia cayó como un balde de agua fría. Las tensiones políticas no solo afectaban a la clínica, sino que ahora la familia de Clara estaba en el centro de una injusticia directa. Esto puso en jaque la moral de la comunidad y amenazó con fracturar la unión que tanto les había costado construir. Damián decidió no dejarla sola. Con apoyo de abogados y activistas, comenzaron a investigar el caso y a desenmascarar la red de corrupción detrás de esos cargos falsos. Este giro hizo que la lucha por la clínica se convirtiera en una batalla aún mayor, contra la corrupción, la injusticia racial y el abuso de poder. Clara y Damián sienten una mezcla de rabia y determinación al descubrir que el doctor que en su momento le negó la entrada a Clara a la universidad por su color de piel está directamente involucrado en la trama corrupta que llevó a la injusta detención de su hermano. Este hombre, ahora convertido en un influyente personaje en el sistema médico local, no solo bloqueó su camino años atrás, sino que usó su poder para beneficiarse personalmente a costa de la comunidad negra. La revelación hiere profundamente a Clara, pero también enciende una llama que no puede ser apagada. Deciden entonces enfocar parte de su batalla legal y social en desenmascarar a este doctor y toda la red que lo protege. La comunidad comienza a unirse aún más, alentada por la valentía de Clara, y exigen justicia no solo para su hermano, sino para todos los que han sido discriminados y excluidos durante años. Mientras tanto, Clara se prepara para enfrentar no solo el juicio legal,
sino el juicio moral que la llevará a confrontar directamente a ese hombre que representó una barrera casi infranqueable en su vida. La cita fue concertada en un auditorio universitario, donde se llevaba a cabo un foro sobre inclusión y ética médica. Clara fue invitada como una joven doctora ejemplar en su comunidad, aunque sabía que aquel evento no era solo una oportunidad de compartir su historia, sino de enfrentarse finalmente al hombre que marcó con desprecio su adolescencia. Él estaba allí, sentado entre los panelistas. Doctor Ernesto Luján, una eminencia en cirugía, reconocido públicamente, pero podrido por dentro. Clara se paró frente al micrófono. No temblaba. No titubeaba. Mi nombre es Clara Jiménez. Hace 12 años, este hombre, dijo, girando su mirada hacia Luján sin siquiera parpadear, me miró a los ojos y me dijo que por mi color de piel, jamás sería doctora. Que debía ser realista. Hoy, soy cirujana, y hoy también sé que usted está implicado en prácticas corruptas que afectan a miles. Incluido mi hermano, actualmente encarcelado injustamente por un diagnóstico manipulado que usted firmó. El auditorio se sumió en un silencio grave. Las cámaras grababan. Algunos profesores se miraban incómodos. Luján palideció. Intentó decir algo, pero ella continuó. No estoy aquí para su perdón. Estoy aquí porque aprendí a sanar, a resistir y a defender a quienes usted nunca quiso ver. Usted me cerró la puerta. Hoy, soy yo quien abre la puerta a otras como yo, y lo señala a usted como parte de un sistema que debe acabar. Hubo un aplauso, primero tímido, luego rugiente. Las redes sociales explotaron con el vídeo de Clara. El escándalo no tardó en llegar a los medios. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, abrieron una investigación sobre el doctor Luján y sus conexiones. Clara no se detuvo. No se detendría hasta liberar a su hermano y limpiar el camino para los que venían detrás. Había iniciado algo más grande que ella. Meses después de aquella confrontación, la figura de Clara se volvió símbolo de lucha en todo el país. Su historia, lejos de apagarse como una simple anécdota viral, prendió una llama profunda en muchas comunidades marginadas. Jóvenes afrodescendientes la buscaban no solo como doctora, sino como guía. Había algo en su voz, en su fuerza serena, que daba esperanza. El caso contra el doctor Luján avanzó con rapidez. Documentos, testimonios, y hasta antiguos residentes empezaron a hablar. Muchos habían sufrido su racismo silencioso, otros habían sido obligados a callar. Cuando finalmente fue inhabilitado y juzgado, Clara no celebró. Solo respiró hondo y abrazó a su madre, sabiendo que la justicia no era venganza, sino reparación. Pero el momento más especial llegó cuando, tras una revisión del expediente de su hermano Andrés, manipulado por diagnósticos y sobornos, fue liberado. Clara lo esperaba fuera de la prisión con el mismo uniforme blanco con el que una vez soñó, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que temblaba de tanto contenerse. Te lo prometí, hermano. Te dije que volverías a casa. Andrés, sin poder hablar, la abrazó largo rato. El barrio entero salió a recibirlo. No era solo un reencuentro familiar, era un símbolo. Una victoria. Con el tiempo, Clara fundó una clínica comunitaria que llevaba el nombre de su abuela, Centro de Salud Doña Lucía. No cobraban por atención, solo pedían algo a cambio, que quien sanara allí, devolviera algo a su comunidad, aunque fuera una palabra amable, una lección, una mano tendida. En la sala de espera, colgaba una foto. Clara, sonriendo junto a su equipo, con una frase escrita a mano debajo. Nos dijeron que no podíamos. Ahora les enseñamos cómo se hace. Y así, Clara no solo cambió su historia. Cambió la de cientos. Porque a veces, la justicia no llega con rabia, sino con amor, coraje y un bisturí en las manos correctas.